Margaret Wilson se arregló el pelo por última vez frente al espejo del salón de su casa. A sus 65 años, aún conservaba la elegancia natural por la que era conocida entre sus amigos. El vestido azul marino acentuaba perfectamente su esbelta figura y el collar de perlas añadía el toque final. «Querida, vamos a llegar tarde», llamó su marido Robert desde el pasillo, mirando impaciente su reloj. «Un momento», respondió Margaret, comprobando por última vez su bolso. «Por cierto, ¿te has acordado de comprar vino para Elizabeth? Hoy es su cumpleaños». Robert se acercó con una botella envuelta en las manos. «Por supuesto que no. 35 años de matrimonio me han enseñado a no olvidar esas cosas». Margaret sonrió, pero su sonrisa era un poco tensa. Algo había cambiado en su relación últimamente, algo sutil pero tangible. Tal vez fuera el cansancio de la rutina, pensó. La fiesta iba a celebrarse en casa de su vieja amiga Elizabeth Brown. Eran amigas desde hacía más de 20 años, y las reuniones mensuales en su casa se habían convertido en una tradición para su compañía. «¿Crees que Catherine vendrá hoy?», preguntó Margaret mientras subía al coche. Robert se tensó de repente, pero contestó en tono tranquilo. «Creo que sí. Al fin y al cabo, es la mejor amiga de Elizabeth». Catherine Anderson era el miembro más reciente del grupo. Había llegado hacía aproximadamente un año, cuando se mudó a su ciudad tras divorciarse. Era una mujer alta y delgada, de unos 55 años, con el pelo castaño y los ojos marrones. La casa de Elizabeth estaba resplandeciente de luces cuando llegaron. Ya había varios coches aparcados en la entrada y Margaret vio el flamante Lexus rojo de Catherine. «Oh, ya está aquí», dijo Margaret al salir del coche. Robert volvió a tensarse de forma extraña. «Sí, ya la veo. No hagamos esperar a todo el mundo». Dentro de la casa reinaba un ambiente festivo. Elizabeth, elegante con su vestido color crema, los recibió en la puerta. «Margaret, Robert, por fin. Pensábamos que no vendrías. ¿Cómo íbamos a perdernos tu cumpleaños?». Margaret abrazó a su amiga. «Además, Robert eligió personalmente el vino para ti». Pasaron al salón, donde ya se habían reunido unos 10 invitados. Catherine estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, hablando con uno de los invitados. Cuando los vio, se levantó y se acercó a saludarlos. «Margaret, cuánto me alegro de verte», abrazó a su amiga, pero sus ojos estaban fijos en Robert. Durante toda la velada, Margaret no pudo evitar la sensación de que algo iba mal. Se dio cuenta de que Robert miraba de vez en cuando en dirección a Catherine, se la encontraba por casualidad en la mesa de las bebidas, se inclinaba hacia ella y le susurraba algo al oído. «¿Todo bien?», le preguntó Elizabeth, sentándose a su lado. «Hoy pareces un poco pensativa». Margaret intentó sonreír. «Sí, solo estoy un poco cansada. Últimamente no duermo bien». «Lo comprendo», asintió Elizabeth. «Es normal a tu edad. ¿Quieres que te prepare una tisana?». Margaret negó con la cabeza. «No, gracias. Preferiría…». Sus palabras fueron interrumpidas por la suave risa de Catherine, que venía del otro lado de la habitación. Margaret giró la cabeza y vio a Robert inclinado hacia Catherine, susurrándole al oído. Estaban demasiado juntos para mantener una simple conversación. «Perdona», dijo Margaret a Elizabeth mientras se levantaba. «Tengo que ir al baño». En el cuarto de baño, Margaret miró largamente su reflejo en el espejo. Las arrugas alrededor de los ojos parecían más profundas de lo normal y su pelo plateado ya no parecía tan elegante. Recordó el aspecto de Catherine, más joven, más atractiva. «No», se susurró a sí misma. «No pienses en ello, solo estás cansada». Pero cuando volvió al salón, lo primero que vio fue a Robert y Catherine hablando de nuevo, demasiado juntos. Y en ese momento Margaret se dio cuenta de que su intuición era cierta. Algo estaba pasando, algo que prefería no saber nunca. El camino a casa le pareció interminable.
Miró por la ventanilla del coche, intentando ordenar los pensamientos que se agolpaban en su cabeza. Robert conducía en silencio, y este silencio era pesado, espeso como la niebla. Las calles de su ciudad estaban casi vacías, con solo la luz ocasional de las ventanas de las casas donde las mismas parejas de ancianos podrían estar preparándose para acostarse, ajenas a la tormenta que se desataba en el alma de Margaret. Recordaba haber conocido a Catherine el año pasado en un acto benéfico. En aquel momento, la elegante mujer le había parecido una agradable compañera. ¿Quién le iba a decir que un año después? Margaret sacudió la cabeza, alejando pensamientos indeseados. «Fue una buena fiesta», dijo finalmente Robert, sin apartar los ojos de la carretera. «Sí, sobre todo para algunas personas», replicó Margaret, observando atentamente la reacción de su marido. Robert se tensó ligeramente. «¿Qué quieres decir?» «Margaret, nada en particular. Solo me he dado cuenta de lo bien que os lo estabais pasando Catherine y tú. No empieces, Margaret. Solo estábamos hablando». Recordó haber entrado en la cocina de Elizabeth hacía una hora. Su amiga estaba sacando otra tanda de canapés del horno. «Estás pálida», dijo Elizabeth mirando atentamente a Margaret. «¿Te ha pasado algo?» «No lo sé», respondió Margaret con sinceridad, sentándose a la mesa de la cocina. «Quizá estoy pensando demasiado». Elizabeth se secó las manos en una toalla y se sentó a su lado. «¿Sobre Robert y Catherine?» Estas palabras sonaron como un disparo en el silencio. Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Así que no soy la única que se ha dado cuenta?» Elizabeth suspiró. «Querida, no quiero entrometerme, pero últimamente hablan mucho. Quizá no signifique nada, pero... ¿Pero qué? Hace una semana los vi en una cafetería de la calle Maple. Estaban sentados en una mesa lejana y parecían muy ocupados hablando. Ahora, sentada en el coche, Margaret recordó el momento de la despedida. Catherine había abrazado a Robert durante demasiado tiempo, apretando todo su cuerpo contra él, y él no se apartó. Al contrario, sus brazos permanecieron alrededor de su cintura más tiempo del que requería la simple cortesía. Y luego estaba aquella mirada, un breve pero revelador intercambio de miradas entre ellos. «Elizabeth se ha dado cuenta de algo», dijo de repente Margaret. No era la única. Robert frenó bruscamente ante un semáforo en rojo. ¿De qué se habían dado cuenta exactamente? ¿De qué debían darse cuenta, Robert? En ese momento, el teléfono del hombre vibró. Rápidamente echó un vistazo a la pantalla y lo puso boca abajo. Margaret vio el nombre del remitente, Catherine. «¿Está escribiendo alguien importante?», preguntó, intentando controlar el temblor de su voz. «Solo algunas cosas de trabajo. ¿A la 1 de la madrugada?» Robert no contestó, concentrado en la carretera. Margaret recordó cómo había notado sus encuentros a Aleta durante la velada. Primero, en la mesa de copas, donde Robert se inclinó tanto hacia Catherine que sus labios casi rozaron su oreja. Luego, en el invernadero, donde permanecían escondidos detrás de una gran palmera y hablaban en voz baja sobre algo. Y de nuevo junto a la chimenea, donde sus dedos se encontraron por un momento mientras Catherine le entregaba a Robert una copa de vino. Cuando por fin aparcaron delante de su casa, Robert apagó el motor pero se tomó su tiempo para salir. «Mira», empezó, «sé lo que estás pensando, pero no es esto». «¿Qué es, Robert?», le interrumpió Margaret. «¿Qué significaban esas miradas? Esos susurros al oído, esos encuentros a mí más spice. Estás tergiversando las cosas. Solo somos amigos». Margaret sonrió amargamente. «Sabes, cuando salí del baño, oí a Elizabeth hablando con la SRA. Parker. Pobre Margaret», dijo. «Es la única que no se da cuenta». Robert se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué dijo exactamente?» «No tiene importancia. Lo importante es que todo el mundo lo ve todo. Todos menos yo. O quizá es que no quería ver...» Recordó cómo hacía un año Robert había empezado a prestar más atención a su aspecto.
Camisas nuevas, colonia cara, un corte de pelo en una peluquería de moda. Ella estaba feliz entonces, pensando que él solo estaba tratando de hacer frente a una crisis de mediana edad. Ahora todo cobraba un significado diferente. Salieron del coche y subieron las escaleras de la casa en silencio. Cada paso resonaba en la cabeza de Margaret con un ruido sordo. Pensó en los 35 años de matrimonio, en los 2 hijos que habían criado, en los nietos, en todas las alegrías y las penas que habían compartido. ¿Podría todo eso desaparecer con una mirada, una caricia, un susurro al oído? Cuando entraron en la casa, Robert fue directamente a su estudio sin quitarse siquiera el abrigo. Margaret oyó el clic de la cerradura. Se acercó a la ventana del salón y miró hacia la calle nocturna, donde el viento agitaba las hojas caídas. Un perro aullaba en algún lugar a lo lejos, y aquel sonido solitario le pareció un eco de su propia alma. El teléfono de Robert volvió a vibrar en el silencio de la casa, y Margaret se dio cuenta de que aquello no era más que el principio, el comienzo de algo terrible que había intentado ignorar, pero que ahora era demasiado obvio como para pasarlo por alto. Margaret estaba sentada en el salón, con el teléfono en la mano. Llevaba media hora mirando el número de Catherine, ordenando sus pensamientos. Habían pasado 4 días desde la fiesta, pero sus sospechas seguían acosándola. Tenía que saber la verdad. «Hola, Catherine, soy Margaret», dijo con voz tranquila, aunque el corazón le latía con fuerza. «Ha pasado tiempo. ¿Quieres que quedemos para tomar un café?» «Margaret, querida». La voz de Catherine sonaba alegre y despreocupada. «Por supuesto. ¿Cuándo te viene bien? ¿Qué tal hoy? ¿En nuestra cafetería favorita de Maple Street?» Quedaron en verse dentro de 2 horas. Margaret se había preparado cuidadosamente para esta conversación. Se puso su mejor vestido burdeos, el que Robert siempre calificaba de elegante. «Que Catherine vea que aún puedo competir», pensó mientras se pintaba los labios. La cafetería estaba casi vacía cuando Margaret entró. Catherine ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, preparándose su capuchino favorito. «Margaret», se levantó Catherine para abrazarla. «¡Qué alegría verte!» «A ti también, cariño», contestó Margaret observando atentamente a su amiga. Catherine estaba como siempre, impecablemente vestida, con el pelo perfecto y una sonrisa encantadora. Durante la primera media hora hablaron de cosas corrientes: el tiempo, las noticias de la ciudad, el próximo acto benéfico. Margaret esperaba pacientemente el momento oportuno. «Por cierto», dijo como de pasada, «Robert te mencionó ayer». Catherine se quedó paralizada un instante, sin llevarse siquiera la taza a los labios. «¿En serio? ¿Y qué dijo?» Margaret vio temblar la mano de su amiga. «Oh, hablaba de aquella noche en casa de Elizabeth. Dijo que tuvisteis una conversación interesante. Oh, eso...» Catherine dejó la taza y empezó a coger la servilleta con nerviosismo. «Sí, estuvimos hablando de sus nuevos proyectos empresariales». «Proyectos empresariales». Margaret enarcó una ceja. «Es extraño, nunca me ha hablado de ellos». Las mejillas de Catherine se sonrojaron ligeramente. «Bueno, ya sabes, los hombres no siempre comparten todo con sus esposas. ¿Lo comparten con las mujeres de otros?» Las palabras salieron más rápido de lo que Margaret pudo pensarlas. Catherine levantó la vista bruscamente y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?» «Nada en particular». Margaret removió su té lentamente. «Es que últimamente he notado que mi marido actúa un poco diferente. Trabaja más y llega tarde a casa, y siempre está recibiendo mensajes». Las manos de Catherine temblaban aún más visiblemente. Accidentalmente volcó su taza y el café se derramó por toda la mesa. «Dios mío, qué torpe soy». Empezó a limpiar frenéticamente la mancha con servilletas. «No pasa nada», dijo Margaret con calma, viendo cómo su amiga entraba en pánico. «¿Sabes qué es lo más interesante?
Robert ha estado yendo más a menudo a esa cafetería de la esquina de Maple Street. Dice que tienen el mejor café de la ciudad, y ayer me enteré por casualidad de que tú también has estado yendo mucho por allí. Catherine empujó bruscamente su silla hacia atrás. Margaret, lo siento, pero tengo que irme. Me olvidé por completo de una reunión importante. ¿Qué reunión, Catherine?, preguntó Margaret amablemente. ¿Con mi marido? Por un momento hubo un silencio sepulcral. Catherine estaba de pie agarrando con fuerza su bolso, con la cara blanca como la tiza. No entiendo de qué estás hablando. Lo entiendes todo, la interrumpió Margaret. ¿Y sabes qué? Yo también lo entiendo todo. Ahora lo entiendo. Catherine se tambaleó como si la hubieran golpeado. Margaret, no es lo que piensas. ¿Solo somos amigas? Margaret sonrió amargamente. Sí, ya había oído esa canción antes, de Robert. Sin decir una palabra más, Catherine salió casi corriendo del café. Margaret la observó a través de la ventana, notando cómo sacaba inmediatamente su teléfono, aparentemente para avisar a Robert. Me pregunto, pensó Margaret, si Catherine sabe que no es la primera, que hace 20 años hubo otra mujer que huyó de una cafetería de la misma manera, asustada por mis preguntas directas. En aquel momento, Margaret le había perdonado, había creído en su remordimiento, y ahora era una mujer diferente, y esta vez todo sería diferente. Margaret volvió a casa sintiendo un extraño vacío en su interior. El viento otoñal agitaba su abrigo, pero apenas notaba el frío. Aún podía ver la cara asustada de Catherine, sus manos temblorosas y el café derramado. 35 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer una mentira, y hoy la veía en cada gesto, en cada palabra de su exnovia. Mientras conducía hacia la casa, se dio cuenta de que la luz del despacho de Robert estaba encendida. ¡Qué raro!, pensó. Se suponía que tenía que estar trabajando hasta la noche. Se le encogió el corazón en previsión de la inevitable conversación. Cuando abrió la puerta principal, enseguida oyó pasos en el piso de arriba. Robert se paseaba por el despacho como un animal enjaulado. Las tablas del suelo crujían suavemente bajo sus pies. Margaret subió lentamente las escaleras, cada peldaño difícil, como si llevara un enorme peso sobre los hombros. La puerta del estudio estaba abierta de par en par. Robert estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía la camisa arrugada, la corbata suelta, y las canas de su pelo parecían más brillantes a la luz de la lámpara del escritorio. ¿Por qué has quedado con Catherine?, preguntó sin darse la vuelta. Margaret se detuvo en el umbral de la puerta, apoyada en la jamba. ¿Lo sabes? ¿Tuvo tiempo de quejarse? Robert se volvió bruscamente. Tenía la cara pálida y los ojos encendidos de ira. Me llamó histérica. Dijo que la estabas acusando de una tontería. ¿Qué le dijiste? ¿Tonterías? Margaret sonrió amargamente. ¿Llamas a eso tonterías? ¿Aquellas miradas en la fiesta? ¿Esos encuentros secretos en el café? ¿Esos mensajes nocturnos? Solo somos amigos. ¿Por qué no puedes entender eso? ¿Amigos? Margaret se acercó. Entonces, ¿por qué se asustó tanto cuando mencioné tu nombre? ¿Por qué huyó de la cafetería como si la persiguieran todos los demonios del infierno? Robert se pasó la mano por la cara. Lo has entendido todo mal. Catherine es solo una buena amiga. A veces hablamos de negocios. No me mientas, se quebró la voz de Margaret. No te atrevas a mentirme. Ya he pasado por esto antes. ¿O es que te has olvidado de Nancy? Robert se estremeció al oír el nombre. 20 años atrás, Nancy había sido una más hasta que Margaret los pilló juntos. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró. He cambiado. ¿Cambiado? Margaret negó con la cabeza. No, querido. No has cambiado, cariño. Solo has encontrado una nueva víctima. Se acercó a la estantería donde estaban expuestas las fotografías familiares. Aquí estaban en la boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Aquí están con su primer hijo recién nacido.
Aquí están en sus bodas de plata. ¿Sabes qué es lo peor? Ella recogió su foto de boda. No es que me estés engañando, es que lo estás haciendo de nuevo, después de todas esas promesas, después de todas las lágrimas y los votos. Margaret, escucha. No, escúchame tú, volvió a poner la foto en su sitio. Te perdoné la última vez. Creí que podías cambiar, que nuestro amor, nuestra familia, es más importante que una pasión momentánea. Luché por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. Pero ahora, respiró hondo, ahora se acabó. Robert dio un paso hacia ella. ¿Qué quieres decir? ¿No lo entiendes? Le miró directamente a los ojos. No voy a volver a involucrarme en esto. No fingiré que no me doy cuenta de nada. No toleraré tus mentiras. Ve con ella, Robert. Ve con tu Catherine. Basta de esta farsa llamada matrimonio. No puedes. Se interrumpió, buscando las palabras. Puedo. Su voz era firme. ¿Y sabes qué? Incluso le estoy agradecido a Catherine. Ella me abrió los ojos. Me enseñó que tú nunca cambiarás, que solo estoy malgastando mi vida esperando tu lealtad. Robert se hundió en la silla, enterrando la cara entre las manos. No es así. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? Margaret negó con la cabeza. No, querida. Algunas cosas no se pueden arreglar. Puedes pegar un jarrón roto, pero siempre se verán las grietas. Nuestro matrimonio es como un jarrón roto, y no quiero mirar más esas grietas. Se dirigió a la puerta y se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera estoy enfadada, solo estoy cansada. Cansada de las mentiras, de las sospechas, de los mensajes nocturnos y las reuniones secretas. Estoy cansada de ser la esposa de un hombre que no puede ser fiel. Margaret, por favor. No, Robert. Se acabó. Mañana iré a ver a un abogado. Ahora me voy a la cama. Y puedes llamar a tu Catherine y decirle lo terrible esposa que soy, arruinando vuestra hermosa compañía. Salió del despacho, dejando a Robert sentado en la oscuridad. Al bajar las escaleras, le oyó pasearse de nuevo por la habitación. De un lado a otro, de un lado a otro. En este monótono sonido de pasos, ella podía oír la marcha fúnebre de su matrimonio de 35 años. Margaret se despertó temprano. El amanecer acababa de tocar las copas de los árboles de la ventana, pintando el cielo con delicados tonos rosados. Se quedó tumbada largo rato, mirando el techo de la habitación, escuchando el silencio de la casa. El silencio que hablaba más alto que cualquier palabra. Robert ni siquiera había pasado la noche en la habitación de invitados. Se puso una cálida bata y bajó a la cocina. Cada peldaño que bajaba resonaba en la casa vacía, recordándole la soledad que ahora se convertiría en su compañera constante. Pero, extrañamente, este pensamiento no la asustaba como antes. Margaret encendió la cafetera, una vieja y fiable máquina que le habían regalado sus hijos en su 30º aniversario de boda. El sonido de los granos de café molidos llenó la cocina, aportando una sensación de normalidad a aquella mañana anormal. Sacó su taza favorita, una blanca con un sutil dibujo azul en el borde. Sentada a la mesa de la cocina con su café caliente, Margaret se miró las manos. En el dedo anular podía ver una raya pálida del anillo de boda que se había quitado la noche anterior. 35 años. Toda una vida, comprimida en un fino anillo de oro. Quizás estoy siendo demasiado emocional, pensó. Tal vez debería pensarlo, calmarme. Pero entonces recordé la cara asustada de Catherine en la cafetería, sus manos temblorosas al derramar el café. Recordé los mensajes nocturnos, las reuniones secretas, los largos abrazos en la fiesta. Y por supuesto, a Nancy. 20 años atrás había sido lo mismo. Reuniones secretas, caricias casuales, largas llamadas telefónicas. Entonces Margaret lo perdonó, creyó en la sinceridad de su arrepentimiento, en sus promesas de cambiar. Por el bien de los niños, por el bien de la familia, por el bien del amor que una vez existió entre ellos. Pero ahora,
Ahora todo es diferente. Los niños han crecido y tienen sus propias familias, y ella ya no es la joven que tenía miedo de estar sola. Ahora sabe lo que vale, sabe que merece algo mejor que una vida de mentiras constantes. Margaret se asomó a la ventana. El sol ya había salido, iluminando su cuidado jardín. ¿Cuántas horas había pasado aquí, cuidando las rosas, creando belleza, mientras su marido... No, deje de pensar en ello. Decidida, cogió el teléfono y marcó el número de su abogada, la señora Henderson, a quien había conocido en un acto benéfico el año pasado. «Buenos días, Margaret». La voz de la abogada sonaba profesional y cálida al mismo tiempo. «¿En qué puedo ayudarle? Necesito asesoramiento sobre un divorcio, preferiblemente mañana». Una breve pausa, luego, «¿Le parece bien a las 11? Perfecto», respondió Margaret, sintiendo que su voz se hacía más firme. «Gracias». Al colgar el teléfono, se sintió extrañamente aliviada. Era como si la pesada carga que había llevado en el corazón durante los últimos meses por fin hubiera empezado a desmoronarse. El día transcurrió en una extraña paz. Margaret limpió la casa, ordenó viejos álbumes de fotos y clasificó documentos. Cada acción era deliberada, tranquila, como si se estuviera preparando para un viaje planeado desde hacía tiempo. Por la tarde, cuando el sol ya se estaba poniendo, oyó el sonido de una llave en la cerradura. Robert. Podía oír sus pasos, pesados, inseguros, nada que ver con su andar habitual. «¿Margaret?» Su voz sonaba ronca. «Tenemos que hablar». Estaba sentada en el salón, hojeando un viejo álbum de fotos. «¿Sobre qué, Robert? ¿Sobre tus nuevas promesas? ¿Sobre cómo vas a cambiar de nuevo?» «Fui un tonto», se hundió en la silla de enfrente. No significaba nada. «Catherine, mañana a las 11», le interrumpió Margaret sin apartar los ojos de las fotografías. «En casa del abogado de la señora Henderson». Robert se levantó bruscamente. «¿Qué? ¿No puedes?» «Sí puedo». Ella lo miró por fin. «¿Y sabes qué? Entiendo por qué tienes pánico. No es por mí, no es por nuestro matrimonio. Es por tu reputación, por lo que dirá la gente, los amigos, los hijos. No es... Lo es, Robert. Lo es. Tienes miedo de no perderme. Me perdiste hace mucho tiempo. Tienes miedo de perder tu imagen de hombre perfecto, de empresario de éxito, de padre cariñoso». Cerró el álbum y lo puso sobre la mesa. «¿Pero sabes qué? Eso ya no me importa. Estoy cansado de vivir una mentira. Estoy harto de fingir que todo va bien cuando todo se está desmoronando. Nuestros hijos son adultos, lo entenderán. Y si alguien juzga, que lo haga. Mejor la soledad sincera que la falsa felicidad. Margaret, por favor». «No», se levantó. «No más ruegos, no más promesas, no más mentiras. Mañana a las 11. No llegues tarde». Subió las escaleras, dejando a Robert de pie en medio del salón. En su rostro sombrío, no vio remordimiento, ni dolor por la pérdida, solo miedo a lo inevitable. Y por primera vez en años, se sintió verdaderamente fuerte. El despacho del abogado de la señora Henderson estaba situado en un viejo edificio de ladrillo rojo en el centro de la ciudad. Margaret llegó 15 minutos antes. Se sentó en la sala de espera, mirándose las manos que ya no llevaban anillo de casada. De vez en cuando, la recepcionista la miraba con simpatía, al parecer acostumbrada a oír historias así. Robert apareció exactamente a las 11. Parecía cansado, con ojeras. Era evidente que no había dormido. Cuando vio a Margaret, dio un paso hacia ella. «No es demasiado tarde para cambiarlo todo», susurró. «Piensa en los niños, en los nietos. La señora Henderson está lista para verle ahora», interrumpió la secretaria. El despacho del abogado era espacioso, con grandes ventanales. La señora Henderson, una mujer esbelta de unos 50 años, les señaló unas sillas. «Antes de empezar, quiero asegurarme de que esta es su decisión final». «Sí», respondió Margaret con firmeza.
No, dijo Robert al mismo tiempo. La señora Henderson suspiró. Señor Wilson, si una de las partes insiste en el divorcio, no podemos ignorarlo. Es mejor centrarse en una solución constructiva para la división de los bienes. Las 2 horas siguientes las pasaron discutiendo los detalles. Decidieron vender la casa en la que habían vivido durante 30 años y dividir el dinero a partes iguales. Las cuentas bancarias comunes, las acciones de la empresa de Robert, los ahorros para la pensión, había que dividirlo todo. Margaret, por favor, intentó de nuevo Robert cuando salieron del despacho. Al menos intentemos una terapia. No, Robert, ya basta. Lo miró a los ojos. ¿Es que no lo entiendes? Estoy harta de mentiras. Los días siguientes se convirtieron en un verdadero calvario. El teléfono de Margaret no paraba de sonar. Amigos, conocidos, vecinos, todos querían saber qué había pasado. Pero si parecíais una pareja perfecta, dijo la SRA. Parker, su vecina. ¿Cómo ha podido ocurrir tan de repente? ¿De repente? Margaret sonrió amargamente. No, no fue repentino. Fue la larga agonía de nuestro matrimonio. Robert tampoco guardaba silencio. En público, representaba el papel de un marido ofendido cuya esposa decide abandonarle de repente sin motivo alguno. ¿Sin motivo?, preguntó Margaret al enterarse. ¿Y tus encuentros con Catherine? ¿Y las mentiras que se prolongaron durante meses? Sus hijos llamaron al día siguiente de la visita al abogado. Michael, el hijo mayor, estaba conmocionado. «Mamá, tal vez deberíamos pensar esto. Papá dice que estás actuando demasiado emocionalmente». «¿Emocional?», le interrumpió Margaret. «No, hijo. Por primera vez en mucho tiempo pienso con claridad. Hace 20 años le perdoné su infidelidad, por el bien de vuestros hijos, pero ahora lo hago por mí. Tom, mi hijo menor, fue más comprensivo. Si te hace feliz, mamá, apoyaré cualquier decisión que tomes». Margaret encontró un apartamento acogedor no lejos del centro de la ciudad. Era pequeño pero luminoso, con un balcón donde pensaba cultivar flores. Utilizó parte de sus ahorros para pagar el primer alquiler. Cuando empezó a recoger la casa, cada objeto le traía recuerdos. Aquí hay una foto de sus primeras vacaciones. Aquí están los dibujos de los hijos. Aquí hay un jarrón que le regalaron en su aniversario de boda. Lo metió todo en cajas, no sintiéndose triste, sino extrañamente aliviada. Robert venía poco a casa, normalmente cuando ella no estaba, pero un día se encontraron en la cocina. «¿Por qué haces esto?», preguntó cansado. «¿Por qué destruyes todo lo que hemos construido a lo largo de los años?». Margaret puso la caja de platos sobre la mesa. «No estoy destruyendo, Robert. Fuiste tú quien lo destruyó todo con tus mentiras. El matrimonio es como una casa. Tienes que cuidarla, ocuparte de ella. Y tú dejaste que las mentiras y la traición entraran en nuestra casa. ¿Y ahora te sorprende que se esté desmoronando? Pero podríamos haber... No, no podríamos. Verás, nada sucederá sin confianza. Y ya no puedo confiar en ti». Catherine trató de ponerse en contacto con ella también, llamando y enviando mensajes de texto. Pero Margaret bloqueó todo contacto. Era otra página de su vida que tenía que pasar. El nuevo apartamento era tranquilo, a veces demasiado, pero ese silencio era sincero, sin miradas ocultas, sin mensajes secretos, sin sonrisas falsas. Margaret empezó a preparar poco a poco su nuevo espacio. Compró cortinas nuevas, unas cuantas plantas en macetas y un cómodo sillón de lectura. El agente inmobiliario valoró muy positivamente su casa. «Es un barrio agradable, bien cuidado», dijo. «Casas como esta no permanecen mucho tiempo en el mercado». Margaret asintió, sabiendo que pronto el último símbolo de su vida en común sería vendido y dividido como todo lo demás. Mientras esperaba los papeles del divorcio, pensaba a menudo en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace apenas un mes era la señora Wilson, la esposa de un hombre de negocios de éxito, la abuela de 3 nietos. Y ahora
Ahora solo es Margaret. Y, extrañamente, solo Margaret le parecía mucho más real que todos sus papeles anteriores. El pequeño pueblo vivía según sus propias leyes. Todos se conocían y las noticias corrían como la pólvora. La historia del divorcio de Margaret y Robert Wilson ya se había convertido en uno de los principales temas de discusión, pero el comportamiento de Catherine fue aún más condenado. La señora Thompson, que siempre había invitado a Catherine a sus famosas fiestas del té, ahora cruzaba desafiante la calle cuando la veía. Elizabeth, en cuya casa empezó todo, se negó a participar en proyectos benéficos conjuntos. Incluso en la iglesia, a donde Catherine acudía todos los domingos, la gente se sentaba lejos de ella. ¿Cómo ha podido?, susurraban las mujeres después del oficio, destruir un matrimonio tan largo, y esto después de que Margaret la acogiera en su círculo, la ayudara a establecerse en la ciudad. Era un martes cualquiera cuando sus caminos se cruzaron en el supermercado de Green Valley. Margaret estaba eligiendo verduras para la cena cuando oyó una voz familiar. «Margaret, ¿puedo hablar contigo?». Catherine parecía agotada. Las ojeras, la palidez de su rostro y el temblor de sus manos delataban su estado de nerviosismo. Sus elegantes ropas, siempre impecables, parecían ahora arrugadas y descuidadas. «¿De qué tenemos que hablar?», respondió Margaret con calma, sin dejar de recoger tomates. «Por favor». Catherine miró a su alrededor. La gente a su alrededor ya las estaba mirando. «No puedo vivir así. Todo el mundo me ha dado la espalda. Incluso Robert». Margaret se volvió hacia ella. «¿Qué esperabas? Que todos aplaudieran tu novela, que aprobaran la traición y la mentira. Pero yo no quería». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Catherine. «Simplemente... ¿Simplemente qué? ¿Simplemente pasó?». Margaret puso los tomates en la cesta. «Sabes, cuando flirteaste con otro hombre, cuando aceptaste sus insinuaciones, cuando me mentiste a la cara, fue tu elección, y ahora estás lidiando con las consecuencias de tu elección. Lo siento. Por favor, perdóname». «¿Perdonarme?». Margaret sonrió amargamente. «No necesito tu perdón, Catherine, y no voy a perdonarte. ¿Sabes por qué? Porque no te arrepientes de lo que hiciste. Lo sientes por las consecuencias. Una pequeña multitud de curiosos se ha reunido alrededor de ellos. La señora Peterson, que estaba escogiendo manzanas, ni siquiera intentó ocultar su interés. La joven cajera estiró el cuello, intentando oír mejor la conversación. «Pero si éramos amigas», susurró Catherine. «Lo éramos», asintió Margaret. «¿Y sabes qué es lo peor? Que traicionaste mi confianza. Te acepté en mi vida, te presenté a mis amigos, te apoyé después de tu divorcio, y tú pisoteaste todo eso». Catherine sollozó. No sabía que acabaría así. Margaret la miró directamente a los ojos. «¿Cómo pensabas que acabaría? ¿Que seríamos una familia feliz? ¿Que la gente aprobaría tu comportamiento? ¿Que me haría a un lado y te dejaría ocupar mi lugar?». Catherine permaneció en silencio. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. «¿Sabes qué?», continuó Margaret. «En realidad te estoy agradecida. Me mostraste la verdadera cara de mi marido. Me mostraste que merezco algo mejor que vivir con un mentiroso. Pero no creas que eso justifica tus actos». Con eso, se dirigió a la caja, dejando a Catherine de pie en medio de la sección de verduras. Unos minutos más tarde, cuando salía de la tienda, oyó a una de las cajeras susurrar a otra. «¡Qué mujer! ¡Qué dignidad!». Esa noche, sentada en su nuevo apartamento, Margaret recibió por fin el sobre que había estado esperando. Un documento de divorcio. La confirmación oficial del fin de un matrimonio de 35 años. Se sentó en el sofá, sosteniendo los papeles en sus temblorosas manos. Afuera ya había oscurecido y la única fuente de luz era la lámpara de mesa que se había traído de su antigua casa, una de las pocas cosas que se había llevado consigo. Y entonces, por primera vez en todo aquel tiempo, Margaret se permitió llorar. Sin contenerse,
sin intentar ser fuerte. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, cayendo sobre papeles oficiales con sellos y firmas. Lloró por los años perdidos, por la confianza traicionada, por los sueños rotos. Lloró por la joven que una vez caminó hacia el altar creyendo en el amor eterno, por la mujer que perdonó su primera traición, esperando lo mejor, por la madre que intentó mantener unida a su familia por el bien de sus hijos. El apartamento estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj marcaba la hora. En el balcón, una suave brisa mecía las cortinas, blancas, nuevas, tan diferentes de las pesadas cortinas de su antigua casa. Aquí todo era nuevo, fresco, el comienzo de algo más. Margaret se acercó a la ventana y se secó las lágrimas. La ciudad estaba iluminada con miles de luces, y cada una de ellas parecía el símbolo de una nueva vida, de nuevas oportunidades. Sí, el dolor era terrible. Sí, su corazón se rompía de nostalgia. Pero en algún lugar de su interior sabía que ese era el camino correcto, el camino hacia la libertad, hacia un nuevo comienzo, hacia una vida sin mentiras. La tarde primaveral era cálida y acogedora. Margaret estaba de pie frente al espejo de su apartamento, arreglándose el pelo plateado. Esta noche, Elizabeth daba una fiesta en honor del cumpleaños de su marido, el primer gran acontecimiento al que Margaret había aceptado asistir desde el divorcio. En los últimos 6 meses, muchas cosas habían cambiado. Su apartamento, que al principio había resultado extraño y vacío, ahora parecía un verdadero hogar. En el balcón florecían sus petunias favoritas y en el salón había una enorme mecedora donde le gustaba leer por las tardes. Las paredes estaban decoradas con nuevas fotografías, sobre todo de sus nietos, a los que ahora veía con más frecuencia que antes. Margaret eligió un vestido nuevo para la fiesta, un vestido color esmeralda que resaltaba sus ojos. Ni negro como antes, ni azul oscuro. Los colores de la tristeza eran cosa del pasado. Miró su reflejo y por primera vez en mucho tiempo vio paz en sus ojos. La casa de Elizabeth brillaba con las luces cuando Margaret llegó en coche. Por un momento dudó. La última vez que había estado aquí, todo parecía intacto, pero ahora era diferente. Margaret, la abrazó Elizabeth en la puerta. Me alegro mucho de que hayas venido. Había muchas caras conocidas en el salón. Algunos miraban con simpatía, otros con curiosidad. Pero Margaret notó algo nuevo en sus ojos. Respeto. ¿Sabes?, le dijo la señora Parker cuando se quedaron solas en la mesa de bebidas. Catherine se fue de la ciudad el mes pasado. ¿De verdad? Margaret no se sintió contenta, solo un poco triste. ¿A dónde se había ido? A California, dicen. No soportaba el juicio. La gente... Bueno, ya sabes. Nadie quería tener nada que ver con ella después de lo que pasó. Margaret asintió. Había oído cómo Catherine había intentado mantener su lugar en la sociedad, organizando cenas, ofreciéndose a ayudar en proyectos benéficos, pero las puertas se le iban cerrando una a una. Y Robert, la señora Parker bajó la voz. Ha cambiado mucho. Era cierto. Margaret vio a su ex marido varias veces en la ciudad. Su negocio se había resentido. Los clientes, sobre todo las familias antiguas y conservadoras, habían empezado a rechazar sus servicios. Había adelgazado, estaba aún más canoso y la seguridad que siempre le había caracterizado había desaparecido. Algunos amigos se quedaron con él, sobre todo hombres que creían que le podía pasar a cualquiera. Pero la mayoría se apartó, no por el divorcio en sí, sino por las mentiras, por la traición, por la forma en que trataba a la mujer que le había dedicado 35 años de su vida. «Mamá», le dijo una vez Tom, su hijo menor, papá intentó justificarse ante nosotros. Dijo que lo habíais entendido todo mal, que no había pasado nada entre él y Catherine. «¿Y qué dijiste tú?», le preguntó ella, preparando té en su nueva cocina. Le dije que al menos dejara de mentirse a sí mismo.
Margaret no puso a sus hijos en contra de su padre. Al contrario, cuando Michael, su hijo mayor, quiso dejar de comunicarse con Robert, ella se negó. Sigue siendo tu padre. Lo que pasó entre nosotros no debe afectar a vuestra relación. Ahora, de pie en la fiesta de Elizabeth, Margaret se sentía extrañamente tranquila. El dolor no había desaparecido, solo había cambiado, se había vuelto más tranquilo, más profundo, más maduro. Ya no se despertaba en mitad de la noche con una aguda sensación de traición. No lloraba mirando viejas fotografías. No se estremecía cuando oía el nombre de Catherine. ¿Sabes?, le dijo Elizabeth más tarde aquella noche, mientras estaban sentadas en el invernadero. Aún recuerdo la noche en que todo empezó a desencadenarse. Te vi mirándolos y se me partió el corazón. Entonces me pareció que el mundo se derrumbaba, replicó Margaret, mirando las estrellas a través del techo de cristal. Y ahora me doy cuenta de que solo se estaban desmoronando las mentiras. Te has hecho más fuerte. No, Margaret negó con la cabeza. He dejado de tener miedo a ser yo misma. De camino a casa, pensó en cómo la vida a veces pone cada cosa en su sitio. Catherine, que había buscado la felicidad fácil en una familia extraña, ahora tenía que empezar de nuevo en una ciudad extraña. Robert, que pensaba que podría vivir una doble vida para siempre, perdió no solo a su mujer, sino también el respeto de la gente. Y ella ganó la libertad. En su apartamento, Margaret salió al balcón. La ciudad vivía su propia vida. La gente iba deprisa a casa, las parejas se sentaban en los cafés, la música sonaba en alguna parte. La vida continuaba. Recordó las palabras de su abuela. Cada acción tiene sus consecuencias, y a veces llegan antes de lo que esperamos. ¿Cuánta razón tenía? Hace 6 meses, Margaret pensaba que su vida había terminado, y ahora sabía que lo peor no es la soledad, sino vivir con alguien en quien no puedes confiar. Lo más doloroso no es el divorcio, sino las mentiras diarias. Lo más duro no es volver a empezar, sino seguir viviendo en una ilusión. Su teléfono vibró. Un mensaje de su nieta. Abuela, mañana voy. Quiero aprender a hacer tu tarta de manzana. Margaret sonrió. Sí, la vida seguía. Y por primera vez en muchos años era sincera.